Bueno, muy buenas noches a todos, buenas noches iglesia, familia, amigos, conocidos y un saludo también muy especial para las personas que a pesar de que no conozco y de pronto no me conozcan, están haciendo parte de este estudio, ¿sí? Se están uniendo a esta transmisión a través de Facebook Live del grupo de comunidad Betel de Cali. De verdad, bienvenidos una vez más Bienvenidos a una lección más, ¿sí? A un día más en el que vamos a leer la Biblia, en el que vamos a conocer la historia que Dios quiere contarnos a través de la Biblia y por lo cual lo dejó escrito, ¿sí? Entonces, si usted quiere también hacer parte de este estudio, lo puede hacer compartiendo el enlace, compartiendo el video en su muro de Facebook, copiando el enlace, compartiéndolo a través de WhatsApp. Dígale a la persona que usted quiere, esa persona que usted considera, usted cree que debería de escuchar, de leer este mensaje, de escuchar este estudio. Recordemos que este espacio lo único que busca es aprovechar el tiempo, ¿sí? Vamos a aprovechar el tiempo de la mejor manera, leyendo la Biblia. Hemos estado realizando una vez más, hemos estado realizando un estudio cronológico de la Biblia. Hasta el momento hemos visto ya 5 lecciones, han sido 5 los días que nos hemos visto. De verdad, no se han sentido, en lo personal no lo he sentido, ha sido un completo gusto sacar este tiempo, ha sido realmente un gusto este estudio. Hemos visto 5 lecciones. Para el día de hoy, que es la lección 6, la idea es tener un repaso, ¿sí? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos visto hasta el momento. Usted podrá pensar, pero a mí me ha quedado todo muy claro. Y de verdad, de entrada le digo, es un gusto, es un placer que de verdad haya podido hasta el momento entender lo que hemos visto hasta ahora. Pero como hemos abordado una serie de temas que son el pilar, son la base para la historia, la idea es retomar esas ideas, retomar esos puntos, hacer un repaso de lo que hemos visto hasta ahora, ideas, conceptos, y que de verdad terminemos esta parte de lo que hemos visto hasta ahora, termine completamente claro y aclaremos esas cosas que aún de pronto usted ni sabía que no le habían quedado muy claras, o aclarar esas preguntas que usted en este momento no cree que tiene, ¿sí? Esa es la idea con este repaso. Reforzar de pronto cosas que usted eh, haya, de pronto haya pasado por alto, de pronto en ese momento se distrajo, usted todo el tiempo ha estado en la transmisión y por un momento fue al baño, se distrajo, no consideró necesario volver a mirarla, recordando que los videos quedan ahí publicados en el grupo. De pronto usted no lo vio necesario porque hasta estuvo la mayor parte del tiempo y justo en ese momento se dijo algo muy importante, ¿sí? Entonces vamos a sacar este tiempo, vamos a hacer un breve repaso de la historia y vamos a comenzar donde comenzamos en un principio, ¿sí? En el principio, Génesis capítulo 1, versículo 1. Y nuestra historia o la historia comenzó en el versículo 1, ¿sí? Dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Entonces, nosotros comenzamos nuestro estudio, yo no sé si usted recuerda, hablando de Dios. Hablamos directamente de Dios, de los atributos de Dios, características de Dios, cómo es Dios. Y cuando vimos el versículo 1, de entrada pudimos ver que Dios es eterno, porque Él no tuvo un principio ni tendrá un fin. Nos dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Él ya estaba en el principio. Dios ya estaba en el principio, Él no tuvo un principio. Él estableció el principio de la historia. Él es eterno, está por fuera del tiempo. Otra cosa de la que hablamos, otro atributo del que hablamos fue el hecho de que Dios está en todas partes, ¿sí? Dios está en todas partes. Ese atributo lo conocemos como la omnipresencia de Dios, ¿sí? Omnipresencia, que Él está en todas partes al mismo tiempo. Nosotros como seres humanos desearíamos, por lo a veces cortos que se hacen los días y todas las responsabilidades que tenemos, desearíamos estar en 2 lugares al mismo tiempo. Y no podemos. Pero Dios
tiene la capacidad de llenar los cielos y la tierra. Dios está en todo lugar al mismo tiempo. Hablamos de que Dios es omnipotente también, omnipotente, que todo lo puede, es todopoderoso, omnisciente, que todo lo sabe, ¿sí? Dios todo lo sabe todo, pasado, presente, futuro. Dios conoce lo que yo estoy pensando, lo que usted está pensando. Dios lo sabe absolutamente todo. Él es omnisciente. Hablamos también de que Dios es soberano, es justo, es santo. ¿Qué es santo? Si no sé si recuerdan. ¿Se recuerdan, Juan? Lo que dijimos que era santo, apartado, ¿sí? Dios es apartado, apartado del mal, separado del mal. Él no concibe el mal, Él no concibe el pecado, Él es santo. También es justo, que Él no tiene por inocente a un culpable. Él aplica justicia de manera perfecta. Si alguien ha hecho algo malo, Dios no va a permitir que no reciba su castigo. Dios no va a permitir que no reciba las consecuencias de su maldad. Es un Dios justo y también es soberano. Y dijimos que es soberano, es que está por encima de todo, no hay nadie por encima de Dios, pero no solamente eso, sino que todo está bajo el control de Dios. Cuando miramos alrededor y vemos diferentes situaciones, más hoy en día, no entendemos muchas de las cosas que están pasando, podemos dudar un poco de eso, ¿sí? Pero ¿cómo? Todo lo que está ocurriendo y Dios, bueno, Dios es soberano, no fue soberano o será soberano, Él es soberano y siempre ha sido soberano. Todo está en las manos de Dios, todo está bajo el control de Dios, a Dios nada se le sale de control, soberano. Hablamos también de que Dios es único, Dios es único, no hay otro como Dios, no hay otro ni siquiera parecido a Dios, Dios es único, solamente Él. También hablamos de que Dios lo hace todo perfecto porque Él es perfecto y que Dios es amor, ¿sí? Vimos en Primera de Juan, uno de los últimos atributos que vimos, que Dios es amor, ¿sí? Y cuando la historia arranca, nos dice que Dios creó, porque Dios es creador. ¿Y qué fue lo primero que Dios creó? Nos dice que nos habla la Biblia, vimos varios pasajes para entender un poquito lo que ocurrió en un principio, bueno, y nos habla de que Dios creó unos seres espirituales. Y en el Salmo 103 nos habla de esos seres espirituales como ángeles. ¿Sí recuerdan para qué fueron creados los ángeles? Para alabar, para bendecir, para adorar, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios. ¿Sí? Para eso Dios creó a los ángeles y crea dentro de esa creación espiritual, dentro de los ángeles, Dios crea un ser especial, un ser espiritual muy especial. Nos habla de un ángel, un querubín que era diferente a todos los ángeles. Nos habla, nos describe la Biblia de alguna manera, nos habla de su aspecto físico, dice que era hermoso, ¿sí? En Ezequiel y en Isaías vimos partes en las que nos mencionó que su vestimenta tenía diferentes piedras preciosas. Y recordemos que los ángeles no tienen un cuerpo físico, son espíritu, así como Dios también es espíritu, ¿sí? No tienen un cuerpo físico, pero nos habla de que su aspecto era hermoso. Y también nos habla de su poder, de que era poderoso, que estaba por encima de todos los ángeles. Pero, aunque Dios le había dado voluntad y le había dado la capacidad de decidir, con la intención de que este ángel tomara la decisión de obedecer a Dios, decidiera por su propia cuenta, que fuera libre de decidir adorar, alabar, bendecir, obedecer a Dios, hacer la voluntad de Dios, este ángel no utilizó su voluntad para esto. Él usó su libertad para ir en contra de Dios. Nos dice que él quiso ser como Dios, quiso usurpar el lugar de Dios y no quiso hacerlo solo. Dice que se alió con la tercera parte de los ángeles del cielo, ¿sí? La tercera parte de los ángeles del cielo se unieron a él
creyéndose en la mentira de que podían ser como Dios. La creación queriendo ser como el creador. Este ángel queriendo ser como Dios, dejando claro Dios que Él es único y que Él es soberano. ¿Puede alguien ir en contra de alguien soberano? Recordemos que todo está bajo el control de Dios y Dios esta situación no se le sale de las manos y termina expulsando a este ángel que pasa a ser llamado Satanás junto con todos sus ángeles o demonios, todos estos seres espirituales que lo siguieron. Y Dios no solamente estaba satisfaciendo, cumpliendo con su santidad, porque Él es santo, Él apartó a Satanás de su presencia, lo expulsó de su presencia junto con todos estos ángeles que pecaron contra Él, sino que Dios es justo. Y nos dice en Mateo 25:41 que Dios preparó el infierno para Satanás y sus ángeles, para Satanás y sus demonios. Dios preparó el infierno, creó el infierno como un castigo, como una condena para Satanás y todo aquel que lo siguiera a él, ¿sí? Y es muy triste ver cómo alguien que estaba en una muy buena posición, su corazón se llena de orgullo y quiere llegar a ser como Dios. Parece absurdo, pero hemos visto en la historia que esto se repite. Y arrancamos el capítulo 1, estábamos ahí en el capítulo 1 donde Dios crea en el principio los cielos y la tierra, y nos da una descripción de que la tierra no tenía un orden, estaba vacía, y que Dios da la orden de que se cree la luz y la luz se crea. Por lo tanto, vemos que Dios todo lo crea a través de su palabra. Dios lo creó todo por el poder de su palabra. La palabra de Dios lo creó todo. Dios daba la orden y su palabra lo creaba todo. Separa la luz de la oscuridad, a la luz le llama día y a la oscuridad le llama noche. Y así se va el primer día, va un día de la creación. Y en el segundo día vemos que Dios separa, la tierra estaba cubierta por agua. Y esa capa de agua Dios la separa y deja agua arriba y agua abajo. Y este espacio entre cada capa de agua Dios le llama cielo. Y es el cielo que conocemos, ¿sí? El cielo. Entonces tenemos una tierra cubierta por agua, está el cielo y el cielo cubierto por agua, ¿sí? El cielo cubierto por una capa de agua. Y Dios eso es lo que crea en el segundo día. Y pasa al tercer día, donde nos dice en el versículo 9, si usted me está siguiendo ahí, esto ya lo leímos, recordemos que estamos haciendo un repaso, pero es bueno que usted también mire su Biblia nuevamente, se tome el tiempo de hacer este contacto visual con su Biblia y de pronto ver algo que usted en su momento no vio, ¿sí? Y en el versículo 9 nos dice que Dios juntó las aguas que estaban debajo del cielo, o sea, estas aguas que cubrían la tierra, las juntó en un solo lugar y ahí apareció lo seco, y a eso seco le llamó tierra, y a las aguas que se habían juntado le llamó mares. Entonces aparece la tierra seca y están los mares o los océanos, como lo conocemos nosotros. Dice Dios que da la orden de que la tierra produzca vegetación. Entonces miren que hasta el momento habíamos hablado de una creación muerta, tierra, agua, luz, pero a partir de este momento, de la tierra sale una creación viva, las plantas, ¿sí? Toda clase de vegetación. Y Dios estableció que las plantas debían dar fruto según su género, ese fruto debía dar semillas según su género, y esa semilla debía dar otra planta según su género. Dios lo estableció desde el principio. Y vio Dios que eso era bueno, ¿sí? Cada que Dios creaba algo decía que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Y así se fue el tercer día. Y en el versículo 14 vemos que Dios crea el sol, la luna y las estrellas, ¿sí? En el cuarto día Dios crea el sol, la luna y las estrellas. Nuevamente Dios retoma esa creación sin vida, ¿sí? Creando todas las constelaciones, las estrellas, el sol, la luna, y lo pone para que sean señales del día, los años, las estaciones. Recordando, nos muestra una vez más que Dios todo lo sabe. Dios dijo, se fue un día, pasó el segundo día, pasó el tercer día, en un tiempo en el que no había ni sol ni había luna. ¿Cómo supo Dios que había pasado un día?
¿Cómo así que se fue la tarde y llegó la mañana? ¿Cómo supo Dios? Pues bien, Dios lo sabe todo. Y Él puso estos astros, como lo llaman en la Biblia, el sol, el astro mayor, la luna, el astro menor, para que sean señales, pero para su creación, no para Él. Él lo sabe todo, ¿sí? Él no necesita el sol para saber cuándo es un día, no necesita la luna para saber cuándo llegó la noche, ni necesita medir el tiempo para saber cuándo ha pasado un año, cuándo llegó una estación. Él lo sabe todo. Y nos dice que así se fue el cuarto día. Y en el versículo 15 comienza otra clase de creación que era, al igual que las plantas, era una creación viva, pero las plantas no eran conscientes. No hay conciencia en una planta, ¿sí? No hay conciencia en una planta. La planta está viva, pero no sabe que está viva, no reacciona, no tiene conciencia. Por el contrario, cuando vemos en la creación, en el versículo 20, llegamos al día 5 de la creación, al quinto día, vemos que Dios crea unos seres vivos, pero ya conscientes, ya hay una conciencia, ¿sí? Ya hay una reacción, ya hay movimiento, ya hay como una serie de toma de decisiones. Los animales, ¿sí? Los animales dice que del agua brotan, o el agua, Dios da la orden que produzca seres vivientes, peces y aves, ¿sí? Peces y aves. Ya una creación que iba a actuar. Pero el problema con esta creación es que no era racional, ¿sí? A diferencia de las plantas, ya se movían, pero no era una creación racional, era una creación que actuaba por instinto, ¿sí? Los animales actúan por instinto, son instintivos. Y así nos dice Dios que da la orden, la instrucción a los animales de que se reproduzcan, ¿sí? De que sean fructíferos y que llenen la tierra. Los peces Dios los había creado para que llenaran las aguas, y las aves para que llenaran la tierra y volaran por encima de ella. Y así se va el quinto día. En el quinto día Dios crea a los peces y crea a las aves. Y en el versículo 24 vamos al sexto día, donde Dios continúa con esta creación animal y nos muestra los animales terrestres. Dice que de la tierra Dios produjo animales terrestres, ¿vale? Eso puede parecer un poco redundante, ¿sí? Pero de la tierra salen estos animales terrestres, los que caminan por la tierra, a diferencia de los peces de los animales del agua, que eran peces. Igual, animales irracionales, actuando por instinto, pero en este sexto día, vemos en el versículo 26 una creación muy especial, muy particular. Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sea como nosotros, a nuestra imagen y semejanza. ¿Por qué hagamos? Porque Dios es plural. Si recuerdan ese otro atributo, 3, 1, ¿sí? Dios es plural al mismo tiempo que singular. Dios, pero dice hagamos, plural. ¿Y cómo lo hace? A su imagen, ¿sí? El ser humano reflejaba la imagen de Dios. ¿Con qué propósito? ¿Con qué propósito Dios había creado al ser humano a su imagen? ¿A su imagen cómo? ¿Físicamente? Recordemos que no, porque Dios no tiene una imagen física, Dios no tiene cuerpo. Entonces nos crea semejantes, Dios crea al ser humano semejante a Él, parecido a Él en cuanto a sus atributos. Él comparte su carácter con el ser humano. No comparte la capacidad de estar en todas partes, ni comparte la capacidad de saberlo todo. Recordemos que eso solamente le pertenece a Dios, porque Dios es único. Pero sí hay un reflejo en el ser humano de lo que Dios es. La capacidad de tomar decisiones, la voluntad, amor, lo que es la moral. Todas estas partes del ser humano que no se ven, en eso Dios lo hizo parecido a Él, hizo al ser humano parecido a Él. ¿Con qué propósito? ¿Sí? ¿Con qué propósito? Sigamos el versículo 26. Para gobernar sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos, sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al ser humano para que fuera un representante suyo aquí en la tierra. Por eso lo hizo parecido a Él. Por eso Dios creó al ser humano para que reflejara su imagen. Porque el ser humano iba a ser un representante de Dios en la tierra. Iba a ser un administrador
de lo que Dios había creado. Entonces, miremos que Dios crea al ser humano, tanto hombre como mujer. Tal como Dios lo había dicho, así lo hizo. Versículo 27. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó. Hombre y mujer los creó. Entonces Dios crea a estos dos seres humanos para que sean un representante suyo en la tierra y gobiernen sobre ella, ¿sí? Y gobiernen la tierra, reinen en la tierra. Y los bendice. Dios los bendice dándoles unas instrucciones: multiplíquense, llenen la tierra, sean fructíferos. En otras palabras, Dios les está diciendo: vayan y tengan hijos, llenen la tierra. ¿De qué iban a llenar la tierra? De seres vivientes que reflejaran la imagen de Dios. Ninguna otra creación podía hacer eso. Los animales se iban a reproducir, pero nunca iban a reflejar la imagen de Dios, porque solamente el ser humano había sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y únicamente el ser humano iba a traer al mundo seres vivientes que reflejaran la imagen de Dios. Y Dios deja claro que las plantas que había creado, toda clase de frutos, iba a servir de alimento tanto para los animales como para las plantas. Lo terminamos de ver casi al final del capítulo 1, ¿sí? Tanto los animales como el ser humano comían plantas, comían toda clase de frutas. En pocas palabras, no comían carne. Y eso es muy importante, porque ya más adelante yo sé que usted más o menos sabe a dónde vamos, porque ya lo hemos visto, estamos haciendo un repaso, pero ya vamos a ver dónde cambia todo eso, ¿no? Dónde pasan de comer solamente plantas y frutas a comer carne, tanto animales como el ser humano. Pero nos dice que en el versículo 31, que Dios, cuando lo terminó de crear todo, cuando creó al ser humano, se dio cuenta de que todo era bueno, de que todo lo que había hecho era muy bueno. Y así se fue el sexto día. Y en el séptimo día nos dice que Dios descansó, reposó, cesó, ¿sí? Dios no se cansa. Lo que nos está diciendo es que en ese día Dios cesó, paró, porque ya había terminado. Todo lo que iba a crear ya lo había terminado. Y así termina el relato de la creación. Sin embargo, en el resto del capítulo 2 vemos nuevamente el relato de la creación. ¿Cómo? ¿Por qué? Si ya no lo narró. Recordemos que lo que hace Dios es narrarnos nuevamente la creación, pero ya con un enfoque, ya más a detalle. Ya no va a hablar de los animales, de las plantas, del sol, la luna, las estrellas, el agua, sino que va a hablar directamente de la creación del ser humano, ¿sí? Lo más valioso que Dios, lo más importante para Dios dentro de su creación, lo más valioso, lo que hizo a imagen y semejanza suya. Vemos entonces que Dios crea los cielos, crea la tierra, y nos dice que la tierra no estaba hasta el momento habitada y tampoco llovía, sino que de la tierra subía un vapor que regaba todo y era suficiente con eso, no había necesidad que cayera agua del cielo, que lloviera. Y nos dice que en el versículo 7 del capítulo 2, que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Dios crea al ser humano, no lo crea de la nada, Dios lo creó a partir de la tierra. Y cuando lo forma, nos dice que sopla en el aliento de vida. Y el ser humano pasa, y el hombre, nos habla puntualmente primero del hombre, crea al hombre de la tierra. Y el hombre, en el momento en que Dios sopla en el aliento de vida, que pone vida en él, que pone de su espíritu en él, dice que el ser humano se convirtió en un ser viviente. Y Dios prepara un lugar muy especial para este hombre que había creado. Prepara un lugar llamado el huerto de Edén o el jardín de Edén. Y nos dice que en ese lugar puso toda clase de árboles frutales ricos, que su fruto se veía rico, el árbol se veía hermoso. O sea, Dios acondicionó un lugar especial para el ser humano. Un lugar en el que el ser humano pudiera disfrutar. Un lugar en el que Dios pone dos árboles muy particulares, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Recordemos que no es el árbol del mal, eso es muy importante. Dios no crea nada malo, no es el árbol del bien y del mal,
Dios no crea nada malo. Es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios pone ahí al hombre para que disfrute, sí, de lo que había ahí, pero también para que trabajara. Dios pone al hombre en el huerto de Edén o en el jardín del Edén para que el hombre sea el administrador de ese lugar, para que gobierne ese lugar. El hombre estaba a cargo de ese lugar, tenía una gran responsabilidad, tenía grandes comodidades, diferentes comodidades, pero también tenía una gran responsabilidad. El hombre ya trabajaba cuando Dios lo crea. Eso es importante tenerlo en cuenta. Cuando Dios lo pone en el jardín del Edén, Dios le hace una advertencia y le dice, le da unas indicaciones. Le dice que de todo árbol del huerto puede comer. Él puede comer de todo. Dios lo creó bueno, Dios lo creó rico. Es para que el hombre lo disfrute. Puede comer de todo, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le deja muy clara la advertencia. El día que coma de ese árbol, que no dudara ni por un instante que iba a morir. ¿Sí? Que tuviera la certeza que si comía de ese árbol, iba a morir. Entonces, la pregunta es, ¿por qué Dios, creo que recuerdo que cuando estábamos hablando de esta parte, nuestro amigo Jorge Andrés Morales nos preguntó bueno, ¿y por qué Dios entonces creó ese árbol? ¿No? Sería bueno preguntárselo. ¿Por qué Dios crea un árbol y se lo prohíbe al hombre? ¿Sí? Si era bueno. O sea, que ese árbol no era bueno. Bueno, tenemos la certeza de que era bueno porque Dios lo creó. Entonces, si era bueno, ¿por qué Dios se lo prohíbe? Y esto es muy importante. Este árbol era una muestra del amor que Dios tenía por el ser humano. Era una muestra de que Dios efectivamente le estaba dando la libertad de que el ser humano tomara sus propias decisiones. Cuando Dios lo crea todo y le prohíbe al ser humano algo, cuando le da indicaciones de muchas cosas y le deja la puerta abierta a otro camino, lo que Dios está es dándole la libertad al ser humano de que haga uso de su voluntad, ¿sí? De que el ser humano, de que el hombre haga uso de su voluntad. El hombre era libre de decidir, aquí lo vemos. El hombre no estaba obligado a obedecer a Dios porque tenía una alternativa, desobedecerlo. ¿Cómo? Comiendo del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso es como si yo estuviera encerrado en un lugar, yo llegara a una casa, ¿sí? ¿Qué tal que yo llegara un día a mi casa y, no sé, por alguna razón tuviera una discusión con mi esposa y mi esposa me dice, ¿sabe qué? Vea, usted es libre de irse, ¿sí? Si usted se quiere quedar, quédese. Si usted se quiere ir, váyase. Ahí está la puerta, váyase. Y cuando yo veo la puerta tiene llave, tiene un candado, tiene cadenas y aparte está soldada, ¿sí? Váyase, ¿para dónde? Es mentira, me toca quedarme, estoy obligado a quedarme, porque por donde yo me puedo ir, en realidad no me puedo ir, ¿sí? No hay salida, solamente hay una opción. Mi esposa en realidad solamente me está dejando una opción, y es quedarme en la casa. Pero, si en medio de esta discusión mi esposa me dice, váyase, ahí está la puerta, lárguese de aquí, y yo voy y abro la puerta se abre, yo miro la puerta y yo en ese momento, sé que yo puedo irme o quedarme. Y yo tomo la decisión de quedarme, ¿sí? Entonces, si yo tomo la decisión de quedarme, está más que claro que yo no me estoy quedando porque sea mi única opción, ¿sí? La puerta efectivamente abre, yo me puedo ir, pero decido quedarme, ¿sí? Entonces, lo que está haciendo Dios con el hombre es dándole la oportunidad de que desobedezca, pero eso no es lo que Él quiere. Él quiere que le obedezca, ¿sí? Pero la voluntad del hombre, la capacidad, la libertad del hombre de tomar sus propias decisiones está manifiesta en ese punto, en el hecho de que Dios haya plantado un árbol y se lo haya prohibido al hombre. El hombre sí es libre de tomar sus decisiones. Y vamos a ver que hizo uso
de su voluntad. Hizo uso de su capacidad de tomar sus propias decisiones. Sin embargo, aquí volviendo al punto, vemos que cuando Dios lo crea y le da estas instrucciones, Dios se da cuenta de que cuando crea todo, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero cuando el hombre está solo, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo. Y le hace una ayuda idónea, una ayuda ideal, ¿sí? Y crea a la mujer. Dice que duerme al hombre en un sueño profundo, hace que el hombre caiga en un sueño profundo, lo duerme y cuando está dormido le saca la costilla, crea a la mujer a partir de la costilla del hombre y cuando el hombre despierta, Dios se la presenta al hombre y el hombre, muy alegre, exclama, al fin, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Él mismo sabía que estaba incompleto. Él reconocía que estaba incompleto y Dios así lo sabía. Y Dios crea a la mujer. Entonces ya está el hombre y la mujer. Y nos dice que en el versículo 24 del capítulo 2, que ahí esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre, se une a su mujer y los dos se convierten en uno solo, ¿sí? Dios establece en ese momento el matrimonio, porque cuando el ser humano, cuando el hombre y la mujer se unen, son uno solo. De pronto nos cuesta un poco entenderlo, pero es la realidad. Cuando el hombre y la mujer se unen, son uno solo. Dios casó a la primera pareja, al primer hombre y a la primera mujer de la historia, ¿sí? Los casó. Esta pareja se unió e iban a ser uno solo. Y nos dice que, y esto es muy importante en el versículo 25, nos dice que el hombre y la mujer estaban desnudos y no se avergonzaban. Eso es muy importante. No se avergonzaban, no había vergüenza. Había una perfecta unión entre el hombre y la mujer. Había una perfecta comunión entre el ser humano y Dios. Todo era perfecto. Pero la historia no termina ahí. Si ustedes recuerdan, nosotros el día de ayer abordamos el capítulo 3. Y vamos a ver nuevamente el capítulo 3. El versículo 1 nos dice, la serpiente era la más astuta de todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, y vamos a poner una pausa ahí. Recordemos que la serpiente es Satanás, ese ser que se rebeló contra Dios, que actuó con rebeldía, que su corazón se llenó de orgullo y actuó directamente en contra de Dios, pues vuelve a aparecer en escena. ¿Por qué? ¿De dónde me dice que es Satanás? Recordemos que en Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice que habla de Satanás, nos habla de una serpiente antigua, ¿sí? El gran dragón, la serpiente antigua, llamada Diablo o Satanás, la cual engaña al mundo entero. Es un engañador, eso también es muy importante tenerlo en cuenta, es un engañador, un mentiroso. Satanás, que en forma de serpiente se presenta en el jardín de Edén y vuelve y aparece en escena, es muy astuto, engañoso, mentiroso. Y le pregunta a la mujer, ¿de veras Dios les dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? ¿Es verdad? ¿Sí? Comienza a evaluar, a poner a prueba lo que Eva sabe, lo que la mujer sabe de Dios. ¿Qué tanto esta mujer conoce a Dios? ¿Qué tanto esta mujer sabe lo que Dios ha dicho? ¿Sabe o no sabe? ¿O actúa por su propia cuenta? Vamos a ver si la mujer sabe o no sabe lo que Dios ha dicho. Porque claramente eso era una mentira. Recordemos que es un engañador. Y comienza como si de manera ingenua él no sabe y comienza a tergiversar lo que Dios ha dicho. Dios dijo que podían comer de todos los árboles del huerto. Y Satanás tergiversa las palabras de Dios para confundir. Satanás quiere confundir a la mujer, pero la mujer deja claro que sí sabe lo que Dios ha dicho. Y el versículo 2 nos dice que la mujer respondió que sí, que eso era mentira, que la realidad era que lo que Dios había dicho era que ellos podían comer de todos los árboles del huerto, de todos, excepto de uno, ¿sí? Eso sí estaba claro. Había un árbol del que no podían comer, que era el que estaba en medio del huerto, el del conocimiento del bien y el mal. Y que el día que comieran de él, iban a morir. O sea, Eva sí sabía lo que Dios había dicho. Qué importante que Eva supiera lo que Dios había dicho. Pero ¿era suficiente con eso? ¿Satanás se iba a dar por rendido ahí? Es muy astuto.
recuerden, y es engañoso. Y miremos lo que dice en el versículo 4. No morirán, respondió la serpiente, respondió Satanás, sino que sabe Dios que el día que coman de ese fruto, que coman de ese árbol, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, teniendo el conocimiento del bien y del mal. Satanás sigue mintiendo. El diablo es un mentiroso, porque Dios había dicho que iban a morir. Y Satanás vende una mentira. Satanás vende una mentira nuevamente. ¿Cuál fue la mentira? Que iban a ser como Dios, que el ser humano podía ser como Dios. ¿Quién ya se había creído esa mentira? Él mismo. Él ya se había creído esa mentira y fue expulsado de la presencia de Dios y Dios lo castigó. Y ahora le quiere vender la misma mentira al ser humano, de que puede ser como Dios. Entonces mire que primero Satanás puso a prueba el conocimiento que tenía la mujer de lo que Dios había dicho. ¿Qué tanto la mujer sabe? ¿Sí? ¿Qué tanto sabe esta de lo que Dios dijo? La mujer sabía. Bueno, sabe. Ahora vamos a poner a prueba otra cosa. ¿Qué tanto la mujer confía en lo que Dios dice? ¿Qué tanto la mujer confía en Dios? Primero evalúa el conocimiento y si había conocimiento, pero luego evalúa la confianza que tiene la mujer en Dios. ¿Será suficiente solamente con saber lo que Dios ha dicho? ¿Será que si Satanás está evaluando la confianza es porque puede caer por ahí la mujer? Así ocurrió. Versículo 6. Dice que la mujer quedó convencida, vio que el árbol era hermoso y su fruto parecía delicioso y quiso la sabiduría que le daría. La mujer siguió prestando oído a lo que Satanás le estaba diciendo. Y cuando Satanás le dice, serás como Dios, la mujer voltea a mirar el árbol. El árbol se ve hermoso. Y ese fruto se ve delicioso. Y yo quiero lo que ese árbol me da. ¿Sí? Dice que quiso la sabiduría que le daría. La mujer dejó que esa mentira creciera dentro de ella y la convenció de que de verdad podía ser como Dios. Se creyó la mentira que Satanás un día se creyó. Satanás la engañó y la mujer cae con facilidad. No solamente era suficiente con saber lo que Dios había dicho, sino que la mujer no confió en lo que Dios había dicho. La mujer creyó que Dios era un mentiroso. Y ese árbol estaba puesto ahí, es como una barrera que le impedía ser como Dios, ser como Él, el que la había creado. ¿Sí? Dios puso ese árbol como un acto de amor para darle la libertad al hombre de que de verdad podía tomar sus propias decisiones. Y la mujer se creyó la mentira de que Dios era un mentiroso y que en realidad eso le la estaba limitando. Y ella quería ser como Dios. Y dice que tomó del fruto y lo comió y después le dio de comer a su esposo que estaba ahí y comió. Porque el hombre sabía que se estaba comiendo. El hombre no fue engañado. Él sabía lo que se estaba comiendo. Él sabía que ese árbol estaba prohibido. Dios se lo prohibió directamente a él. Cuando da las instrucciones solamente está el hombre. El hombre las recibe directamente de Dios. O sea que el hombre también hace uso de su voluntad. Hace uso de su capacidad de tomar sus decisiones, sus propias decisiones. Y los dos comen del fruto del árbol del que Dios les había dicho que no comieran. Y dice que en ese momento se les abrieron los ojos. Y de pronto sintieron vergüenza por su desnudez. Entonces cosieron hojas de higuera para cubrirse. El ser humano inmediatamente se dio cuenta que algo en su ser había cambiado, había pasado, algo se había dañado, porque inmediatamente sintió vergüenza, no confusión, no duda, vergüenza, ¿sí? La relación, miren que aún la relación con la mujer se ve dañada, se daña también la relación entre el hombre y la mujer, porque dicen que se dan cuenta que están desnudos y el uno trata de taparse del otro, porque ¿quién más vivía en el Edén?
¿A quién más había creado Dios? Se iban a avergonzar del tigre, del león, de un guacamayo que iba pasando. Pero era muchísimo, muchísimo, muchísimo más grave que una simple ruptura de la relación que había entre el hombre y la mujer. En el ser humano había ocurrido algo demasiado grave, y es que el hombre, tal como Dios había dicho, había muerto. El ser humano en ese instante murió, porque Dios les dijo, el día que coman de ese árbol, no duden ni por un instante que van a morir. Y el ser humano murió. ¿Y cómo murió? Pero yo veo que cogieron hojas de higuera y se taparon, lo que sintieron fue vergüenza. ¿Sí recuerdan nuestra matica? ¿Sí? La cortamos ayer, ¿sí? Y luego la cortamos porque yo ya sé que ustedes le pusimos una materita, ¿sí? Para que de pronto nos sirviera de mejor ilustración. Pero fue un ejemplo que utilizamos para ver cómo, por fuera, cómo se ve la matica. Viva, ¿sí? Viva. Pero ¿cómo está por dentro? ¿Cómo está la matica por dentro? Muerta. Porque ha sido arrancada del árbol. Ha sido arrancado de aquello que le daba vida. La matica, al ser arrancada, murió inmediatamente. ¿Qué pasó con el hombre? ¿De dónde provenía la vida del hombre? ¿De dónde provenía la vida del ser humano? De Dios. ¿Y qué ocurrió? ¿Qué ocurrió cuando ellos comieron del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal? Pues sí, pecaron. Ellos pecaron. Fueron en contra de la voluntad de Dios. ¿Y Dios tolera el pecado? Dios es santo. La relación con Dios automáticamente se rompió. Y eso es muerte espiritual, estar separado de Dios. La relación perfecta que el ser humano tenía con Dios se rompió. ¿Y cómo estaba el hombre por dentro? Muerto. ¿Cómo estaba por fuera? Vivo. Él se veía y seguía vivo. Pero por dentro estaba muerto. Muerto espiritualmente. Y el hombre trata de solucionar eso de alguna manera. Y cogieron hojas y se taparon. Y creyeron que esa era la manera de solucionar el problema del pecado. Así se soluciona el pecado, con lo que nosotros creamos que es conveniente. Esa es nuestra manera. Eso pensó el ser humano. Yo lo resuelvo a mi manera, a la manera del hombre. ¿Y qué ocurre? ¿Será que esa es la manera del hombre? ¿Será la manera del ser humano? En el versículo 8 nos dice que Dios entra en escena y llama al hombre. ¿El hombre dónde estaba? Escondido, porque eso hace el pecado, querer esconderse de Dios. Y Dios lo llama. ¿Dónde estás? ¿Sí? Llama al hombre, porque el hombre era el responsable, era la cabeza, era el líder. ¿Dónde estás? Y el hombre contestó, yo iba caminando por el huerto y me escondí, porque tuve miedo al saber que estaba desnudo. El pecado hizo que el ser humano tuviera miedo. Tuvo miedo de Dios. Si vemos que la relación definitivamente se rompió, ¿cómo era la relación con Dios? Entre Dios y el hombre, perfecta. Y ahora el hombre tenía miedo. La relación se rompió. El hombre estaba muerto espiritualmente. Y Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y qué respondió el hombre? ¿Por qué Dios le pregunta? Porque Dios le estaba dando la oportunidad al hombre de que confesara su pecado, de que se reconociera como el culpable. Dios, en un acto de misericordia, le está dando la oportunidad al hombre. ¿Y el hombre qué hace? Sigue haciendo uso de su voluntad, sigue tomando decisiones, y no tan buenas. El hombre contestó, la mujer que tú me diste me dio de comer, me dio el fruto y yo comí. La mujer que tú me diste. ¿Estaba el hombre confesando su pecado? No. ¿Era verdad? Sí, eso era verdad, era lo que había ocurrido. Pero Dios no está interesado en la verdad. Dios ya la conoce, Dios lo sabe todo. Dios lo que quiere es que el hombre se reconozca como el culpable, como pecador, como responsable de sus propios actos. Y el hombre, haciendo todo lo contrario, lo que hace es echarle la culpa a Dios, porque dice la mujer que tú me diste. Tú eres el culpable, Dios. Yo estaba bien y tú me diste a esta mujer que me dio del fruto y yo comí. Es culpable Dios, es culpable la mujer. Inmediatamente el ser humano trata de justificar su pecado
el hombre trata de justificar su pecado echándole la culpa a otro. Es culpa de la situación, es culpa de mi vecino, es culpa de la otra persona. No es culpa mía, yo me vi en esta situación. No era lo que quería Dios. Y Dios se dirige a la mujer y le hace la misma pregunta. ¿Qué hiciste? Y la mujer hace exactamente lo mismo que el hombre, echarle la culpa a otro. No es mi culpa, es culpa de la serpiente. La mujer dice la verdad. La serpiente me engañó y yo comí. Y es verdad, pero Dios no está interesado en la verdad, Dios la conoce. Nadie puede mentirle a Dios. Dios sabe, siempre ha sabido la verdad y siempre sabrá la verdad. Lo que Dios quiere es que la mujer, al igual que quería el hombre, que era que confesaran su pecado, que se reconocieran ellos mismos como pecadores, que se reconocieran como culpables. Y no lo hicieron. Y Dios habla directamente con la serpiente y le dice: por lo que has hecho, eres maldita más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Andarás sobre tu vientre, arrastrándote por el polvo durante toda tu vida. ¿Por qué se dirige directamente a la serpiente, al animal? ¿Por qué maldice al animal como tal, como especie? No lo sabemos. No lo sabemos y algún día lo sabremos, pero ahora no. Lo que sí sabemos, y que es muchísimo más importante, es que Dios se dirige directamente a Satanás, quien estaba en ese momento en forma de serpiente, y le dice: y pondré hostilidad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón o le morderás el talón. Entonces miren que es algo maravilloso, es algo hermosísimo. Dios está condenando a la mujer, a la serpiente, a Satanás lo está condenando a la derrota. Cuando Satanás quería ser como Dios, Dios lo está condenando a la derrota. ¿Cómo? ¿Qué iba a ocurrir? Un día, un descendiente de Eva se iba a levantar. Dios levantaría un descendiente de Eva que le aplastaría la cabeza a la serpiente, que le aplastaría la cabeza a Satanás. Sin embargo, dice que Satanás, que en este momento es en forma de serpiente, y por eso las palabras que utiliza Dios, dice que Satanás iba a tener la oportunidad de morderle el talón. Este descendiente de Eva le iba a aplastar la cabeza y Satanás iba a tener la oportunidad de morderle el talón. O sea, Satanás, un día Dios iba a levantar un descendiente de Eva que iba a acabar con Satanás. Sin embargo, este vencedor iba a ser herido. Iba a ser un vencedor herido. Satanás iba a tener la oportunidad de herirlo. Pero al final iba a prevalecer este descendiente de Eva, el cual iba a acabar por completo con Satanás. Eso es un enfrentamiento directo. Y Dios está prometiendo, Dios está haciendo esa maravillosa promesa. Pero ¿cómo que promesa? Si le está hablando a la serpiente, le está hablando a Satanás. Bueno, sí, porque mientras está condenando a Satanás, es una promesa para la humanidad. Ya tenían el problema de Satanás, del pecado, de la muerte, pero un día Dios se iba a encargar de resolver ese problema. Dios mismo se iba a encargar de resolver el problema del pecado, de Satanás y de la muerte. ¿Cómo? A través de un descendiente de la mujer. Dios lo estaba prometiendo y lo que Dios promete, lo cumple. Y luego se dirige a la mujer y le dice: haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz a tus hijos. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Entonces, recordemos que habíamos hablado de que la mujer había sido creada para traer al mundo seres vivientes que reflejaran la imagen de Dios. Ahora, ¿qué había pasado con esa imagen? Se había distorsionado por completo, se distorsionó. Dios seguía reflejándose en el hombre seguía teniendo la imagen de Dios, pero una imagen completamente dañada, completamente distorsionada. El ser humano había pecado y se había encargado de dañar esa imagen que tenía de Dios. Ahora el ser humano mostraba una imagen completamente distorsionada de Dios. Por lo tanto, la mujer iba a dar a luz a un ser espiritualmente muerto, porque todo nacido de la mujer iba a nacer separado de Dios, tal como en este momento ya estaba el hombre y la mujer, separados de Dios. Todo hijo de la mujer, todo ser humano que viniera a partir de ahí, iba a nacer espiritualmente muerto, separado de Dios.
físicamente vivo, moviéndose, saltando, gritando, llorando, tomando decisiones, pero espiritualmente muerto, sin una relación con Dios. La relación con Dios totalmente dañada, separado de Dios. Y eso le iba a doler, porque la mujer iba a dar a luz seres vivientes, espiritualmente muertos, separados de Dios, que iban a reflejar una imagen completamente distorsionada de Dios. Eso le iba a doler a la mujer, y le iba a doler muchísimo, porque la tierra se iba a llenar de estos seres, que iban a ir en contra completamente de lo que Dios había establecido. Y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Y vemos una vez más cómo el pecado sigue distorsionando esta imagen, este diseño que Dios había establecido en un principio, porque Dios puso de manera perfecta al hombre a gobernar y su mujer siendo una ayuda idónea. Dios, que es perfecto y que lo sabe todo, sabe que de esa manera es la manera ideal para que todo funcionara. El hombre a cargo y la mujer siendo esa ayuda, ese complemento, eso que el hombre necesitaba, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La mujer iba a ir en contra de esa posición que Dios le había dado. La mujer se iba a rebelar contra lo que Dios había establecido e iba a querer controlar a su marido. Y por otro lado, a el hombre, que Dios lo había puesto a cargo y Dios puso para que lo gobernara todo, incluyendo a Eva, pues iba a abusar de ese gobierno, iba a abusar de esa posición que Dios le había dado. Iba a pisotear a la mujer, maltratar a la mujer, a abusar de esa posición. Feminismo, machismo. La mujer queriendo ser más que el hombre y el hombre abusando de la posición que Dios le dio. Eso no era lo que Dios había diseñado en un principio. Dios no lo quería así, pero el hombre había tomado su decisión y ahora eran las consecuencias. Y luego Dios se dirige directamente al hombre y le dice que, dado que él había hecho caso a su mujer, ¿sí? Él estaba a cargo, él era el responsable y el hombre lo primero que hizo fue echarle la culpa a la mujer, pues entonces por culpa de él la tierra iba a ser maldita. Dios maldijo la tierra por culpa del hombre. El hombre que estaba a cargo de todo, que Dios lo había puesto para gobernarlo todo, ahora por culpa de él había sido maldita toda la tierra. Dice que la tierra iba a comenzar a producir espinos y cardos, que el hombre iba a sufrir, a luchar para poder vivir en la tierra y que con el sudor de su frente iba a obtener los alimentos de ella. Ahora, entonces, yo sabía que el trabajo era una maldición, es que, no, todos los días ese sufrimiento ahí trabajando y dele, definitivamente el trabajo tenía que ser una maldición. Aquí lo vemos, es que yo en la Biblia lo leí, ¿sí? Pero recordemos que el hombre ya trabajaba, el trabajo es una bendición. Dios le dio la instrucción al hombre de cuidar la tierra, de cuidar el jardín del Edén, de hacerse cargo de gobernarlo, ¿sí? El hombre era un representante de Dios en la tierra. El hombre ya tenía trabajo y todas las instrucciones de Dios son una bendición. Ahora el problema, el pecado, la consecuencia o la maldición más bien, era que el hombre ahorita iba a sudar, iba a sufrir. El hombre no había sido creado para sufrir, pero por sus propias decisiones ahora iba a sufrir, ¿sí? Eso sí se iba a volver un sufrimiento. Y Dios le recuerda que esto lo iba a hacer todos los días de su vida, iba a sufrir todos los días de su vida, iba a luchar todos los días de su vida hasta que volviera a la tierra, porque polvo era y al polvo iba a volver. Y Dios se encarga de recordarle al hombre que él es simple polvo, que él es simplemente tierra, que fue creado de la tierra y a la tierra iba a volver. Este ser, el ser humano, que había querido ser como Dios, la creación, queriendo ser como el Creador le recuerda que es simple creación y que iba a volver de donde Dios lo había sacado, de la tierra. Y vemos en el versículo 20, ya casi vamos a terminar con el repaso, nos dice que Adán le pone nombre a la mujer, le pone Eva, entonces ahora son Adán y Eva, ya nombres propios, el hombre llamándose Adán, la mujer llamándose Eva. Dice que Dios los viste con pieles de animales. Entonces hablamos, no sé si recuerdan que nosotros habíamos hablado de que no es solamente que Dios les está haciendo ropas para cuidarlos, para el frío,
que era más resistente que las hojas de higuera. No. Dios se está encargando de recordarle al hombre que la paga del pecado es la muerte, que la consecuencia directa del pecado es la muerte. ¿Y quiénes debían morir? Adán y Eva. Ellos habían pecado, ellos debían morir. Pero aquí comenzamos a ver la misericordia de Dios. ¿Qué dice la justicia de Dios? Muerte. ¿Y dónde está aquí la misericordia de Dios? En que habiendo muerte, porque es lo justo, Dios está permitiendo que un animal inocente muera para cubrir el pecado de Adán y Eva. ¿De dónde salieron las pieles? De los animales. ¿Animales vivos? Animales muertos. Dios sacrificó unos animales, derramó la sangre de estos animales para cubrir el pecado de Adán y de Eva. ¿Cómo habían tratado a Adán y Eva de cubrir su pecado? Con hojas de higuera, en sus propias fuerzas, ¿sí? En sus propias fuerzas, en su propia opinión, en su propio criterio, a su manera, Dios, el hombre, trató de cubrir su pecado. El ser humano trató de cubrir su pecado a su manera, a la manera del hombre. Y Dios le dijo, así no se resuelve el problema del pecado. Así no se cubre el pecado. Se cubre con sacrificio, se cubre con sangre. Y el ser humano debía tener su confianza puesta en Dios que estaba proveyendo este sacrificio. El hombre no dijo, ay, bueno, no, y si, ay, la muerte, ¿verdad? Vamos a sacrificar animales para no. Dios estaba proveyendo estas pieles. Dios estaba proveyendo el sacrificio. Era provisión de Dios la manera, o fue provisión de Dios la manera en que Dios cubrió el pecado de Adán y Eva. Fue Dios quien lo hizo. Fue Dios quien prometió un día resolver el problema del pecado, de Satanás, de la muerte, a través de un descendiente de la mujer. Y ahora era Dios quien estaba demostrando, les estaba aclarando de que era a la manera de Él, no a la manera del hombre, a la manera de Él. ¿Sí? Y nos muestra una Adán y una Eva que se visten con esa ropa de pieles, con esas pieles de animales, sin echar la culpa a nadie, sin señalar, aceptando su culpabilidad. Cada uno se vistió aceptando su culpa, ¿sí? Reconociendo su pecado, reconociendo su culpa. Y vemos en el versículo 22, y ya para terminar hasta el versículo 24, vemos a Dios tomando una decisión de verdad, demasiado radical, porque Dios es justo, es santo, y dice, miren, los seres humanos se han vuelto como nosotros, con el conocimiento del bien y el mal, como nosotros, no como los ángeles, sino como Él, que es plural, Dios plural, 3-1, se ha vuelto como nosotros, conociendo el bien y el mal. Ahora el ser humano no es que fuera como Dios, no es que fuera un Dios, ahora el ser humano ha tomado la decisión de establecer qué es lo bueno y qué es lo malo. Dios ya había puesto en el ser humano una conciencia y el ser humano actuaba de acuerdo a lo que Dios había establecido. Y el hombre tomó la decisión de ser como Dios, con el conocimiento del bien y del mal. ¿Y Dios qué dijo? No voy a permitir que tomen del fruto del árbol de la vida y vivan para siempre. Los expulsó del jardín del Edén, puso querubines que custodiaran la entrada, una espada que se moviera, una espada ardiente que se moviera por todas partes, y el hombre ahora ya no tenía, el ser humano, tanto el hombre como la mujer, ahora ya no tenían acceso al árbol de la vida. Y estaban, ahorita ya tenían que sufrir, sudar, vivir de la tierra hasta el día en que volvieran a ella. Hasta el día que volvieran a ella, ¿cómo así? Hasta el día en que murieran. Recordemos que cómo estaban por dentro. ¿Cómo estaban por dentro? Muertos. Muertos espiritualmente. Y esa muerte espiritual un día se iba a ver reflejada en una muerte física. Porque estaban separados de aquel que les proveía vida. Ya no solamente habían perdido su vida espiritual, habían muerto espiritualmente, habían sido separados de Dios, Dios los expulsó de su presencia, sino que físicamente también fueron condenados a morir físicamente. Y ahí termina nuestro repaso. Espero de verdad
haber aclarado dudas que hayan podido quedar a lo largo del estudio. Si de pronto, a pesar de este repaso, usted tiene dudas, tiene alguna inquietud, no le dé pena escribir, no le dé pena preguntar, ¿sí? Para eso está diseñado este grupo y para eso está diseñado este espacio, para que no solamente tengamos un tiempo en el que compartimos lo que dice la Biblia, sino también para compartir preguntas, dudas, inquietudes. Si también de pronto usted tiene algún comentario o alguna corrección, bienvenido sea. Recuerden que ustedes hacen parte de esta transmisión también, ustedes hacen parte de este estudio. Y si quiere ayudarnos a todos a que ese mensaje llegue un poco más lejos, que lo escuchen más personas, porque sabemos que va a ser de gran provecho y ha sido de gran provecho aún para los que hemos estado en estas 6 lecciones, pues puede compartirlo en su muro, le da a compartir como cualquier otro video, puede copiar el enlace y compartirlo en otras de sus redes sociales. Y de verdad esperamos vernos nuevamente mañana a las 7 de la noche, ¿sí? A la misma hora, 7 de la noche, hora Colombia. De verdad fue un gusto haber pasado este tiempo con ustedes. De verdad para mí es un gusto leer sus comentarios, leer sus observaciones, leer sus preguntas y poderlas responder. Es un gusto. Les deseo una feliz noche para la iglesia, para la familia, amigos, conocidos y un gran abrazo hasta donde lo lleve la internet. Nos vemos mañana a las 7. Chao.